Jorge Negrete murió de cirrosis hepática. Eso es lo que dice el acta de defunción. Eso es lo que repitieron todos los periódicos de México aquel 5 de diciembre de 1953. Eso es lo que la historia oficial grabó en piedra para siempre. El charro cantor, el ídolo de la época de oro, el hombre cuya voz hacía temblar los cines de todo el continente, simplemente sucumbió ante una enfermedad del hígado a los 42 años, rodeado de médicos en una clínica de Los Ángeles, acompañado por su esposa Gloria Marín y algunos amigos cercanos. Una muerte triste, sí, pero natural, esperada incluso, para alguien que había vivido intensamente, que había bebido demasiado, que había quemado su vida como una vela por ambos extremos. Pero hay algo que no te contaron sobre esa madrugada del 5 de diciembre. Algo que los doctores que lo atendieron prefirieron no registrar en sus informes médicos. Algo que su viuda Gloria Marín se llevó a la tumba después de negarse durante 30 años a hablar de los últimos días de su esposo. Algo que la industria cinematográfica mexicana, el sindicato de actores, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y hasta sus colegas más cercanos decidieron enterrar junto con el cuerpo de Jorge en el Panteón Jardín. Porque la verdad sobre cómo murió realmente Jorge Negrete es mucho más oscura, mucho más perturbadora y mucho más peligrosa de lo que cualquiera se atrevió a admitir. Y esta noche, 71 años después, vas a escuchar lo que realmente pasó en esa clínica de Los Ángeles durante las 72 horas previas a su muerte. La noche del martes, 1 de diciembre de 1953, 3 días antes de morir, Jorge Negrete recibió una visita inesperada en su habitación del Cedars of Lebanon Hospital. No fue un amigo, no fue un familiar, no fue ninguno de los actores mexicanos que habían viajado desde la Ciudad de México para acompañarlo en lo que todos sabían serían sus últimos días. Fue un hombre que nadie había visto antes, un hombre que llegó, pasadas las 11 de la noche, cuando las visitas ya no estaban permitidas. Un hombre que de alguna manera convenció a las enfermeras de dejarlo entrar sin registrar su nombre en la bitácora de visitantes, sin mostrar identificación, sin explicar qué relación tenía con el paciente. Las enfermeras del turno nocturno lo recordarían años después, cuando finalmente se atrevieron a hablar. Era un hombre de unos 50 años, traje oscuro, sombrero de fieltro, acento que no era completamente mexicano ni completamente estadounidense, algo intermedio, y tenía esa presencia que hace que la gente instintivamente baje la voz y aparte la mirada. Entró a la habitación de Jorge y cerró la puerta detrás de él. Estuvo ahí durante casi una hora. Y cuando salió, Jorge Negrete ya no era el mismo hombre. Gloria Marín estaba en el pasillo cuando vio salir al hombre. Intentó detenerlo, preguntarle quién era, qué hacía ahí a esas horas, pero él simplemente la miró. Se tocó el ala del sombrero en un gesto cortés pero frío, y siguió caminando hacia los elevadores sin decir una palabra. Cuando Gloria entró a la habitación, encontró a Jorge sentado en la cama, pálido, sudando, temblando. Tenía los ojos fijos en la pared, como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. Le preguntó qué había pasado, quién era ese hombre, qué le había dicho. Jorge tardó casi un minuto completo en responder. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro. Vino a recordarme que hay cosas que no debo decir. Vino a asegurarse de que me lleve ciertos secretos a la tumba. Gloria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Le preguntó de qué secretos estaba hablando, pero Jorge solo negó con la cabeza. Es mejor que no lo sepas, es mejor que nadie lo sepa. Pero si algo me pasa, si muero antes de lo que los doctores dicen, quiero que sepas que no fue solo la enfermedad. Hubo gente que necesitaba que yo muriera callado. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de Gloria Marín para siempre. Años después, cuando finalmente accedió a hablar con un periodista de confianza, reconoció que esa conversación la atormentó por el resto de su vida, porque en ese momento no entendió completamente lo que Jorge estaba tratando de decirle. Pensó que era el delirio de un hombre moribundo,
la paranoia inducida por los medicamentos y el dolor. Pero con el tiempo, cuando comenzó a atar cabos, cuando empezó a recordar ciertos eventos extraños de los últimos meses de vida de Jorge, cuando se dio cuenta de ciertos patrones que antes había ignorado, comprendió que su esposo no estaba delirando. Estaba advirtiéndole. Jorge Negrete no era solo un actor y cantante. Era mucho más que eso. Era el líder del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, una de las organizaciones más poderosas de México en los años 40 y 50. Controlaba quién trabajaba y quién no en la industria del cine. Tenía información sobre todos: productores, directores, actores, políticos que financiaban películas, empresarios que lavaban dinero a través de la industria cinematográfica. Sabía quién estaba metido con quién, qué negocios turbios se cocinaban detrás de las cámaras, qué funcionarios del gobierno recibían sobornos, qué figuras públicas tenían dobles vidas que necesitaban mantener ocultas. Durante años, ese poder lo había protegido. Nadie se atrevía a tocar a Jorge Negrete, porque tocar a Jorge Negrete significaba declarar una guerra contra todo el aparato del cine mexicano. Pero ahora, acostado en esa cama de hospital, con el hígado destruido, el cuerpo consumido por la enfermedad, ese poder se había evaporado. Ahora era vulnerable. Ahora era un riesgo. Para entender lo que realmente pasó en Los Ángeles, tenemos que retroceder 6 meses, a junio de 1953, cuando Jorge Negrete viajó a la Ciudad de México después de filmar una película en España. Durante ese viaje, algo cambió en él. Sus amigos más cercanos lo notaron inmediatamente. Estaba más callado, más pensativo, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Mario Moreno Cantinflas, que era su mejor amigo y socio en múltiples negocios, lo confrontó directamente. «¿Qué te pasa, Jorge? Te veo preocupado. ¿Es la enfermedad?» Jorge lo miró durante un largo momento antes de responder. «No es solo la enfermedad, Mario. Es que me estoy dando cuenta de que cuando uno sabe demasiado, eventualmente se convierte en un problema para la gente equivocada». Cantinflas no entendió en ese momento a qué se refería su amigo, pero años después, cuando reflexionó sobre esa conversación, comprendió que Jorge ya sabía que estaba en peligro. Durante ese mismo mes de junio, Jorge comenzó a escribir. No canciones, no guiones, sino algo completamente diferente. Se encerraba en su estudio de la casa de Coyoacán durante horas, a veces toda la noche, escribiendo en cuadernos que guardaba bajo llave en un cajón de su escritorio. Gloria le preguntaba qué estaba escribiendo con tanta intensidad, pero él solo respondía que eran memorias, cosas que quería dejar registradas antes de que fuera demasiado tarde. Lo que Gloria no sabía es que esos cuadernos contenían algo mucho más explosivo que simples memorias. Contenían nombres, fechas, lugares, descripciones detalladas de reuniones secretas, acuerdos ilegales, sobornos, extorsiones, todo el entramado de corrupción que sostenía la industria cinematográfica mexicana en esos años. Jorge estaba documentando todo lo que había visto, todo lo que sabía, todos los secretos sucios que había guardado durante años por lealtad, por conveniencia, o simplemente porque revelarlos hubiera sido demasiado peligroso. Pero ahora, enfrentando su propia mortalidad, había decidido que esos secretos no debían morir con él. Había decidido que México tenía derecho a saber quiénes eran realmente las personas que controlaban la cultura, el entretenimiento, la imagen que el país proyectaba al mundo. Había decidido que era momento de que ciertas verdades salieran a la luz. Esa decisión lo convirtió en un hombre marcado. Porque en el México de 1953, bajo el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, había ciertas cosas de las que simplemente no se hablaba. Había ciertos nombres que no se mencionaban. Había ciertos acuerdos que debían permanecer en la oscuridad. Y había personas muy poderosas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que esos secretos permanecieran enterrados. Alguien se enteró de lo que Jorge estaba escribiendo. Alguien supo que existían esos cuadernos. Y alguien decidió que Jorge Negrete sabía demasiado.
En julio de 1953, Jorge recibió una llamada telefónica extraña. Era tarde en la noche, alrededor de las 2 de la madrugada. Gloria escuchó cuando Jorge contestó el teléfono en el estudio. No pudo escuchar lo que decían del otro lado, pero sí escuchó la respuesta de Jorge. Su voz sonaba tensa, controlada pero claramente perturbada. Eso es una amenaza velada y ambos lo sabemos. No voy a dejar que me intimiden. He guardado silencio durante años, pero ya no tengo nada que perder. Si algo me pasa, hay gente que sabe dónde está todo documentado. Hubo una pausa larga. Luego Jorge continuó, ahora con voz más firme. Tú dile a quien te mandó que Jorge Negrete no se va a morir callado como un cobarde. Si me queda 1 año de vida o me quedan 6 meses, lo voy a usar para decir la verdad. Y si intentan pararme, solo van a lograr que esa verdad salga más rápido y más fuerte. Colgó el teléfono con fuerza. Cuando salió del estudio, Gloria estaba esperándolo en el pasillo. Estaba pálido, temblando. Ella lo abrazó y sintió que su corazón latía demasiado rápido. Le preguntó qué estaba pasando, quién lo estaba amenazando. Pero Jorge solo la besó en la frente y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Era mentira y ambos lo sabían. Agosto, la salud de Jorge empeoró dramáticamente. Los doctores dijeron que era la progresión natural de la cirrosis, que su hígado estaba fallando más rápido de lo que habían anticipado. Le dieron entre 4 y 6 meses de vida. Le recomendaron viajar a Los Ángeles para recibir tratamiento especializado que en México no existía. Jorge accedió, pero antes de partir hizo algo muy específico. Llamó a su abogado de confianza, un hombre llamado Ernesto Gómez, y le entregó un sobre sellado. Dentro del sobre había instrucciones muy precisas sobre qué hacer con los cuadernos que había estado escribiendo en caso de que él muriera. Le dijo a Ernesto que si su muerte ocurría de forma natural, en el tiempo que los doctores habían pronosticado, entonces los cuadernos debían ser publicados 6 meses después de su fallecimiento. Pero si su muerte ocurría de forma repentina, inesperada, o en circunstancias sospechosas, entonces los cuadernos debían ser publicados, inmediatamente, sin importar las consecuencias. Ernesto le preguntó por qué estaba haciendo todo esto, qué contenían exactamente esos cuadernos que justificaba tanta precaución. Jorge lo miró con una expresión que Ernesto describiría años después, como de profunda tristeza mezclada con determinación. Contienen la verdad sobre este país, Ernesto. La verdad sobre quién realmente tiene el poder, cómo lo usan, a quién destruyen cuando les conviene. Y sí, probablemente me va a costar la vida. Pero ya estoy muriendo de todas formas. Al menos que mi muerte signifique algo. Jorge Negrete llegó a Los Ángeles el 15 de noviembre de 1953. Lo acompañaban Gloria Marín, su hermano David, y un pequeño grupo de amigos cercanos. Fue internado inmediatamente en el Cedars of Lebanon Hospital, donde los doctores comenzaron un tratamiento agresivo para intentar estabilizar su condición. Pero desde el primer día, hubo cosas extrañas. El doctor principal asignado a su caso, un especialista en enfermedades hepáticas llamado Dr. Richard Morrison, notó algo inquietante en el expediente médico que había llegado desde México. Había inconsistencias en los estudios previos, resultados que no coincidían con el estado real del paciente. Medicamentos que habían sido recetados pero que no tenían ningún sentido para alguien con cirrosis hepática. Cuando el doctor Morrison confrontó a Jorge sobre esto, el cantante simplemente sonrió con amargura. «Doctor, en México a veces los expedientes médicos dicen lo que ciertas personas necesitan que digan. No todo lo que está escrito ahí es necesariamente verdad». El doctor no supo cómo interpretar esa respuesta, pero decidió hacer sus propios estudios desde cero, ignorando completamente el expediente mexicano. Lo que encontró lo dejó perplejo. Sí, Jorge tenía cirrosis hepática avanzada. Sí, su hígado estaba gravemente dañado. Pero también encontró algo más. Niveles anormales de ciertas sustancias en su sangre que no podían explicarse solo por la cirrosis.
parecían indicar que Jorge había estado expuesto a algún tipo de toxina o veneno de forma prolongada durante los últimos meses. Cuando el Dr. Morrison le mostró estos resultados a Jorge y le preguntó directamente si alguien podría haber estado envenenándolo, Jorge se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente respondió: «Doctor, hay cosas que es mejor no saber. Usted haga su trabajo, manténgame con vida el mayor tiempo posible y deje las investigaciones para otro momento». Pero el Dr. Morrison era un hombre de ciencia, y las anomalías que había encontrado lo inquietaban profundamente. Decidió consultar con un toxicólogo del hospital, un colega de confianza llamado Dr. Samuel Cohen. Juntos analizaron las muestras de sangre de Jorge y llegaron a una conclusión perturbadora. Los niveles de arsénico en su organismo eran significativamente más altos de lo normal, no lo suficientemente altos como para causar una muerte inmediata o llamar la atención de forma obvia, pero sí lo suficientemente altos como para acelerar dramáticamente el deterioro de un hígado ya comprometido. Alguien había estado envenenando lentamente a Jorge Negrete durante meses, posiblemente incluso años, de una forma lo suficientemente sutil como para que los doctores en México lo atribuyeran todo a la progresión natural de su enfermedad. El Dr. Morrison sabía que tenía que reportar este hallazgo. Era su deber ético y legal. Pero cuando intentó hacerlo, se encontró con resistencia desde lugares inesperados. El director del hospital lo llamó a su oficina apenas un día después de que el Dr. Morrison mencionara sus hallazgos sobre el arsénico. La conversación fue breve y directa. Le dijeron que el paciente Jorge Negrete era una figura pública de enorme importancia para México, que cualquier acusación de envenenamiento crearía un escándalo internacional, que no había suficiente evidencia para sostener semejante afirmación, y que lo mejor para todos, incluyendo al propio paciente, era simplemente concentrarse en mantenerlo cómodo durante sus últimos días. El Dr. Morrison intentó argumentar, pero el director fue firme. «Esta conversación nunca sucedió, doctor. Los análisis de toxicología que usted realizó nunca se agregaron al expediente oficial, y le sugiero encarecidamente que no mencione esto con nadie más, incluyendo la familia del paciente, a menos que quiera enfrentar consecuencias muy serias para su carrera». Morrison salió de esa oficina entendiendo perfectamente el mensaje. Alguien con mucho poder había dado órdenes de que ciertos hallazgos médicos debían ser ignorados. Alguien quería que la muerte de Jorge Negrete fuera registrada como natural, sin complicaciones, sin preguntas incómodas. Pero Morrison era un hombre de principios. No podía simplemente ignorar lo que había descubierto. Así que tomó una decisión arriesgada. Copió todos los resultados de los análisis de toxicología, los guardó en su casa y se los mostró a Gloria Marín en secreto. Se reunieron en la cafetería del hospital un martes por la tarde. Morrison le explicó lo que había encontrado, le mostró los números, le dibujó gráficas simples para que pudiera entender la gravedad de la situación. Gloria escuchó todo en silencio, con las manos temblando, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Morrison terminó de explicar, ella le hizo una sola pregunta. ¿Está usted diciendo que alguien está matando a mi esposo? Morrison asintió lentamente. No puedo probarlo más allá de toda duda. Pero los niveles de arsénico que encontré no pueden ser coincidencia. Alguien ha estado administrándole pequeñas dosis durante un tiempo prolongado. Y cuando combinas eso con una cirrosis hepática preexistente, el resultado es exactamente lo que estamos viendo. Un deterioro acelerado que parece completamente natural. Gloria cerró los ojos. Todo comenzaba a tener sentido. Los dolores estomacales que Jorge había estado experimentando durante los últimos 6 meses. Las náuseas constantes que los doctores en México habían atribuido a su condición hepática. Los episodios de confusión mental que aparecían y desaparecían sin explicación. Las bebidas que le preparaban en su casa y que él tomaba sin sospechar nada. Alguien cercano, alguien con acceso regular a su comida y sus bebidas, había estado envenenándolo sistemáticamente.
Y lo más aterrador de todo es que Jorge probablemente lo sabía. Esa misma noche, Gloria confrontó a Jorge. Le dijo lo que el doctor Morrison había descubierto. Esperaba verlo sorprendido, furioso, desesperado. Pero Jorge simplemente asintió con la cabeza, como si ella acabara de confirmar algo que él ya sabía desde hacía tiempo. «Ya lo sospechaba», dijo con voz cansada. «Desde hace meses sospechaba que algo no estaba bien. No solo la enfermedad, algo más. Pero no podía estar seguro. Y francamente ya no importa mucho». Gloria no podía creer lo que estaba escuchando. Le gritó que cómo podía decir que no importaba, que tenían que denunciarlo, que tenían que encontrar a quien fuera responsable, que tenían que hacer algo. Jorge la tomó de las manos con la poca fuerza que le quedaba. «Gloria, escúchame bien. Si denunciamos esto, si hacemos un escándalo, lo único que vamos a lograr es poner en peligro a más gente. Estas personas no juegan. Ya me están matando a mí. ¿Crees que van a dudar en ir tras ti, tras mi hermano, tras cualquiera que sepa demasiado?» Le explicó que durante los últimos meses, desde que había comenzado a escribir esos cuadernos, desde que había decidido que iba a exponer la corrupción en la industria del cine, había recibido múltiples advertencias. Algunas sutiles, como conversaciones aparentemente casuales donde ciertas personas mencionaban lo frágil que era la salud de Gloria, o lo fácil que sería que le pasara algo malo a su hermano David. Otras no tan sutiles, como la llamada de madrugada que Gloria había escuchado en julio. Y ahora, acostado en ese hospital de Los Ángeles, sabiendo que le quedaban días o quizás solo horas de vida, Jorge había tomado una decisión. Iba a dejar que lo mataran sin pelear, sin hacer escándalo, sin denunciar a nadie, pero solo bajo una condición: que sus cuadernos sobrevivieran y eventualmente vieran la luz. Esa era su venganza. Esa era su última carta. «Déjame morir en paz, Gloria. Deja que el mundo piense que fue la cirrosis. Pero cuando ya no esté, asegúrate de que Ernesto publique todo. Asegúrate de que mi muerte no haya sido en vano». Gloria lloraba incontrolablemente. Le rogaba que peleara, que denunciara, que no se rindiera. Pero Jorge ya había tomado su decisión. Estaba cansado. Estaba destrozado física y emocionalmente. Y sabía que de todas formas no iba a ganar esta batalla. Lo mejor que podía hacer era aceptar su destino y asegurarse de que su muerte tuviera significado. Al día siguiente, 1 de diciembre, recibió la visita del hombre del sombrero de fieltro. Y 2 días después de esa visita, el 3 de diciembre, el estado de Jorge se deterioró de forma dramática y repentina. Los doctores no podían explicar por qué. El tratamiento que le estaban administrando debería haberlo mantenido estable por al menos algunas semanas más. Pero ahora, de repente, todos sus órganos comenzaban a fallar simultáneamente. Era como si algo hubiera acelerado el proceso de forma artificial. El doctor Morrison sospechaba qué había pasado, pero no tenía forma de probarlo. El hombre que había visitado a Jorge la noche del 1 de diciembre probablemente le había dado algo. Alguna sustancia que completaría el trabajo que el arsénico había comenzado meses atrás. Algo que induciría un fallo orgánico múltiple, que parecería completamente consistente con la etapa terminal de una cirrosis hepática. Algo que no dejaría rastro en los análisis de sangre convencionales. La madrugada del 5 de diciembre de 1953, a las 6:10 de la mañana, Jorge Negrete dejó de respirar. Gloria estaba a su lado, sosteniéndole la mano. En sus últimos minutos de conciencia, Jorge le había susurrado algo al oído que ella repetiría años después, cuando finalmente se atrevió a contar la verdad. «Los cuadernos, Gloria. No dejes que desaparezcan. Ahí está todo. Ahí están los nombres de quienes me hicieron esto. Ahí está la verdad sobre quién controla realmente este país. Prométeme que Ernesto los va a publicar. Prométeme que mi muerte va a servir para algo». Gloria se lo prometió entre lágrimas. Y entonces Jorge cerró los ojos por última vez, con una expresión que no era de dolor ni de miedo, sino de algo parecido al alivio.
como si finalmente, después de meses de agonía, de amenazas, de vivir sabiendo que estaba siendo lentamente asesinado, pudiera descansar. Inmediatamente después de su muerte, comenzó el encubrimiento. El acta de defunción fue redactada rápidamente. Causa de muerte: cirrosis hepática. Ninguna mención de los niveles anormales de arsénico. Ninguna mención de las sospechas de envenenamiento. Ninguna investigación adicional. El doctor Morrison intentó objetar, pero fue silenciado nuevamente por la administración del hospital. Le recordaron que él era un médico visitante de otro país, que no tenía jurisdicción real sobre cómo se manejaban estos casos, y que sería muy conveniente para su carrera que olvidara cualquier teoría conspirativa sobre la muerte del señor Negrete. Morrison guardó silencio, pero conservó las copias de los análisis de toxicología. Las guardó en una caja fuerte en su casa durante más de 30 años, esperando el momento en que pudiera usarlas sin poner en riesgo su vida o su familia. Ese momento nunca llegó. Morrison murió en 1989 sin haber revelado públicamente lo que sabía, pero antes de morir, le entregó todos esos documentos a su hijo, con instrucciones de que algún día, cuando fuera seguro, los hiciera públicos. Esos documentos todavía existen. Están guardados en algún lugar de California, en manos de la familia Morrison, esperando. El cuerpo de Jorge Negrete fue trasladado a México en un vuelo especial. Miles de personas lo recibieron en el aeropuerto. El gobierno decretó 3 días de luto nacional. Fue un funeral digno de un héroe, de una leyenda, del charro cantor que había puesto el nombre de México en alto alrededor del mundo. Pero detrás de toda esa pompa y circunstancia, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Los cuadernos de Jorge, esos que contenían todos los secretos, todas las acusaciones, todos los nombres de las personas involucradas en la corrupción de la industria cinematográfica, desaparecieron. Ernesto Gómez, el abogado de confianza a quien Jorge le había entregado las instrucciones sobre qué hacer con esos cuadernos, fue visitado una semana después del funeral. 2 hombres llegaron a su oficina sin cita previa. No se identificaron, no mostraron credenciales. Simplemente le dijeron que necesitaban recuperar ciertos documentos que habían pertenecido al señor Negrete, documentos que contenían información sensible de seguridad nacional. Ernesto intentó resistirse. Dijo que esos documentos estaban bajo su custodia legal, que tenía instrucciones específicas de su cliente sobre qué hacer con ellos, que no podía simplemente entregarlos sin más. Los hombres no discutieron. Uno de ellos sacó una fotografía y la puso sobre el escritorio. Era una foto de la hija de Ernesto, una niña de 7 años, saliendo de su escuela. «Bonita niña», dijo el hombre. «Sería una tragedia que algo le pasara. Este es un país peligroso. Pasan tantos accidentes». Ernesto entendió perfectamente el mensaje. Les dio los cuadernos. Los hombres los revisaron cuidadosamente, asegurándose de que estuvieran todos, de que no faltara ninguna página. Luego se fueron sin decir nada más. Ernesto se quedó sentado en su oficina, temblando, llorando, sintiéndose como un cobarde por haber traicionado la última voluntad de su amigo. Pero ¿qué otra opción tenía? No iba a sacrificar a su hija por unos cuadernos. No iba a convertirse en mártir por una causa que de todas formas ya estaba perdida. Esa misma noche, intentó suicidarse. Tomó una sobredosis de pastillas para dormir. Fue encontrado por su esposa y llevado de emergencia al hospital, donde le salvaron la vida. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: «Perdóname, Jorge, perdóname. No pude cumplir mi promesa». Pasó el resto de su vida atormentado por esa culpa. Se volvió alcohólico, perdió su práctica legal, se divorció, murió solo y arruinado en 1971, apenas 18 años después de Jorge. Pero antes de morir, le contó toda la historia a un periodista joven que estaba investigando muertes sospechosas de figuras públicas mexicanas en los años 50. Le contó sobre los cuadernos, sobre las amenazas, sobre cómo lo habían obligado a entregarlos.
El periodista intentó publicar la historia, pero ningún periódico la aceptó. Era demasiado peligroso, demasiado explosivo, demasiado cercano a verdades que ciertas personas necesitaban mantener enterradas. Entonces, ¿qué contenían realmente esos cuadernos? Nunca lo sabremos con certeza. Pero basándonos en conversaciones que Jorge tuvo con personas cercanas en los meses previos a su muerte, podemos reconstruir al menos parte de lo que había documentado. Escribió sobre sobornos sistemáticos a funcionarios del gobierno para obtener permisos de filmación. Escribió sobre productores que lavaban dinero del narcotráfico emergente a través de presupuestos inflados de películas. Escribió sobre políticos de alto nivel que financiaban películas a cambio de favores sexuales de actrices jóvenes. Escribió sobre el asesinato de un director que había amenazado con exponer ciertos vínculos entre el sindicato de actores y grupos criminales. Escribió sobre cómo el gobierno de Miguel Alemán había usado la industria del cine como herramienta de propaganda y control social. Y escribió nombres. Nombres de personas que todavía estaban vivas en 1953. Personas con poder, personas con influencia, personas que tenían mucho que perder si esa información salía a la luz. Por eso lo mataron. No porque fuera un cantante famoso que sabía demasiado, sino porque era un hombre con evidencia documentada de crímenes que podían destruir carreras políticas completas y enviar a docenas de personas a prisión. Y porque, a diferencia de otros que guardaban secretos por conveniencia o por miedo, Jorge había decidido que ya no iba a ser cómplice. Había decidido que la verdad era más importante que su propia vida. Pagó ese precio. 71 años después, seguimos sin conocer esa verdad completa. Los cuadernos de Jorge Negrete desaparecieron, y probablemente fueron destruidos hace décadas. Las personas que lo asesinaron murieron llevándose sus secretos a la tumba. Los documentos médicos del Dr. Morrison que prueban el envenenamiento siguen guardados en algún lugar de California, inaccesibles para investigadores e historiadores. Y México sigue recordando a Jorge Negrete como el charro cantor, que murió trágicamente de cirrosis a los 42 años, sin mencionar nunca que fue sistemáticamente envenenado, porque se atrevió a desafiar a los poderosos. Su última canción, grabada apenas semanas antes de viajar a Los Ángeles, se titulaba El Hijo del Pueblo. En ella cantaba: «Yo soy un hombre de pueblo, honrado y derecho, que dice la verdad aunque le cueste la vida». Quizás esa fue su forma de dejarnos un mensaje. Quizás sabía que esas serían sus últimas palabras para México. Le costó la vida. Pero al menos intentó decir la verdad. Y eso, al final, es más de lo que la mayoría se atreve a hacer.